Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Veréis, hay temas bastante misteriosos, encubrimientos, como por ejemplo el que vamos a hablar hoy. Un encubrimiento que posiblemente almacene un gran descubrimiento para la historia de la humanidad. Dicen y cuentan una serie de interesantes rumores que recientemente se ha encontrado la mítica sala de los registros en Egipto. La mítica sala de los registros, aparentemente y de manera histórica, se dice y se comenta que se encuentra debajo de la Esfinge, en una especie de subterráneos a los cuales se accede a una enorme sala donde se almacenan los registros de la historia de la humanidad, dejada por una antigua civilización. El gobierno egipcio, junto con el reciente retirado Zahi Hawass, jefe del Departamento de Antigüedades de Egipto, ha censurado y negado tal circunstancia, ha dicho que de eso nada. Lo curioso es que en anteriores descubrimientos también lo negaron y negaron la existencia de otra serie de descubrimientos que posteriormente se vieron claramente que eran realidad. El gobierno egipcio lo niega todo y desde luego Hawass también. Hawass funciona para el gobierno, trabaja para el aparato, y vamos a utilizar este término, intentando encubrir todas aquellas evidencias que presuntamente obedecen a artefactos que hubieran sido imposibles de fabricar por parte del hombre hace miles de años y por supuesto por parte del pueblo egipcio. Pero vamos a centrarnos en este descubrimiento. Me voy a centrar en la sala de los registros y concretamente sobre un psíquico que ya habló de ella de manera clara y evidente, cuyo nombre era Edgar Cayce. Edgar Cayce fue el primero que popularizó esa famosa sala de los registros de la cual no existía datación alguna. Y vamos a hablar un poquito del señor Cayce, aparte de que os vendrá bien conocer la figura de este interesante personaje que en la historia del mundo ha pasado más o menos desapercibido. Sí que bien es cierto que en ciertos foros es una persona muy conocida. Me gustaría que conocierais bastante más la figura de Edgar Cayce. Os voy a contar su historia y después vamos a centrarnos en la famosa cámara de los registros y por qué vinculamos una cosa con la otra. Veréis, Edgar Cayce nació en Kentucky, en los Estados Unidos, allá en el año 1877, en el siglo XIX. De joven comenzó a demostrar una gran capacidad y poderes psíquicos. Los tenía muy acusados, parece que nació con ese don, hay gente que lo hace. Al parecer, Edgar Cayce cuenta que a los 13 años tuvo la visión de un ángel, una visión que le preguntó que cuál era su mayor anhelo. A lo que Cayce respondió que su mayor anhelo era ayudar a los demás y en especial a los niños enfermos. Eso es lo que dijo Cayce. Posteriormente y al poco tiempo, Cayce descubrió que tenía la capacidad de memorizar libros enteros, como así demostró, solamente con dormir un rato sobre ellos. La dura vida que tenía Cayce por entonces, recordemos que Estados Unidos en aquella época era un país en los cuales las condiciones no eran ni mucho menos tan favorables como ahora, hizo que al poco tiempo tuvo que empezar a ponerse a trabajar. Tuvo que dejar los estudios y cuidar de sus 4 hermanos, en fin, la vida era bastante complicada. De hecho, cuando entró dentro de esa vida rutinaria y de esa dura vida, comenzaron a desaparecer sus poderes psíquicos, esas capacidades que le afloraron a los 13 años. Concretamente, en el año 1900, cuando Cayce tenía poco más de 20 años, era ya un representante comercial y un buen día o un mal día, nunca se sabe estas cosas cómo hay que tomarlas, Cayce pierde la voz, se queda mudo. Esto le sucede al tomar un sedante. Deja su profesión, evidentemente como representante, debido a que no puede hablar y comienza a trabajar como aprendiz de fotógrafo. A los pocos meses, el señor Cayce conoce a un hipnotista ambulante. Este hipnotista ambulante lo incoa y lo pone en trance debido a esa amistad que aflora entre ellos, y descubre que en trance Cayce podía hablar normalmente. Y ahí es donde aparecen las famosas lecturas de Edgar Cayce, de las que vamos a hablar luego. Al descubrir el hipnotizador que Edgar Cayce podía hablar en trance, decide preguntarle que cuál es la cura o cuál es el tratamiento que debe tomar el propio Cayce para recuperar la voz
en estado normal. Kais, en el estado alterado de conciencia, en estado hipnótico, da una serie de pautas de comportamiento y unas recetas que tienen que ser suministradas a él mismo para poder recuperar la voz. Cuando Kais recupera la conciencia y aplica esos tratamientos que él mismo había dicho en ese estado hipnótico, recupera la voz. Descubre que cuando se le provocan estos trances, Kais entra en una especie de estado alterado de conciencia que le permite disponer de unos poderes psíquicos muy peculiares. Y Edgar Cayce, aprende a provocarse estados autohipnóticos. Él se provoca trances de autohipnosis. Ya no necesita al hipnotizador, ya que él mismo cae o entra en esos trances induciéndoselo. Gracias a ello puede curar a personas enfermas, personas que tienen problemas de todo tipo, única y exclusivamente con dar el nombre de esa persona y la ubicación de la misma. Cayce, en ese estado hipnótico, era capaz de dar el tratamiento adecuado para curar a esas personas. No solo Cayce habla sobre la cura de esas personas, de hecho lo hace hasta el año 1923, está un montón de años curando a gente a través de ese tipo de técnica, esa extraña técnica de canalización psíquica. En 1923, Cayce comienza a hablar en trance sobre otras cuestiones muy extrañas. Habla de principios mentales, de principios espirituales, habla de la psicología, de la vida después de la muerte, de la creación, antiguas civilizaciones, habla de las religiones. Los temas de Cayce son muy diversos. Y sobre todos esos temas es sobre lo que habla Edgar Cayce, que posteriormente fueron reflejados en varios libros. En 1925, Edgar Cayce comienza un proyecto para construir un hospital. Gracias a ese poder psíquico que tiene de curar a la gente y a la financiación de un personaje que, debido a sus movimientos bursátiles, se hace con el dinero suficiente para poder financiar al señor Cayce en la construcción de este centro. En el año 1930, y debido a la profunda crisis económica que padece Estados Unidos, el proyecto de Edgar Cayce se viene abajo y no puede ser sostenido. En 1944, Cayce efectuaba hasta 6 lecturas psíquicas al día. Imaginad que entraba 6 veces al día en trance, algo que realmente he tenido ocasión de comprobar, como las personas que entran en trance y regresan llegan literalmente exhaustas y agotadas. Para ello requiere un esfuerzo y un gasto de energía psíquico tremendo, y físico, por supuesto. Pues que Cayce, ya con una edad avanzada, en el año 1944 era capaz de hacer 6 lecturas diarias. A principios de 1945, Cayce cae enfermo y muere. Si queréis saber algo más sobre Edgar Cayce, yo os aconsejo que visitéis la web de edgarcayce.org, donde se habla detenidamente sobre él. Ahí encontraréis bastante información sobre sus obras y sobre las lecturas que él hacía, que llegó a hacer ni más ni menos que más de 14.000 lecturas a lo largo de su vida. Imaginaos la cantidad de veces que entró este hombre en trance. Ahí están en ese sitio todas las obras del señor Cayce, si queréis hablar de ellas. Pero realmente, ¿qué es lo que dijo el señor Cayce sobre el complejo de Giza? Bien, sobre la famosa cámara de los registros, el señor Cayce predijo que se encontraba debajo de la esfinge una enorme cámara que contenía todos esos registros. Antes de eso no se conocía o no se podía predecir o decir o asegurar que existía tal cámara. Ni siquiera se conocía la posibilidad de la existencia de la misma. Y sin embargo, Cayce, en estado hipnótico o en trance, en una de sus lecturas habla de esa cámara. Resulta curioso que en 1817 se descubren unas catacumbas cercanas al complejo de Giza. Pero fue hasta no hace muchos años, hace poquitos años, cuando el investigador Andrew Collins descubre recientemente que esas catacumbas dan paso a una escondida red de túneles que se adentran, acercándose a las pirámides y, por supuesto, a la esfinge. Hawass, del que hemos hablado antes,
que fue el jefe de todo lo que es el sistema de investigación de las antiguas civilizaciones o antiguas culturas, el jefe de arqueología de egipcio, negaba la existencia de la red de túneles de la que hablaba el señor Andrew Collin. Pero ya cuando las pruebas eran evidentes, había fotografías de esa red de túneles y se pudo ver claramente de que existían, llega el gobierno egipcio y junto con el señor Zawas y dicen que sí, aparentemente existen. Donde dije digo Diego, como suele ser habitual, además lo veis en todos los aspectos, todo lo que sea política y este tipo de cuestiones, donde dicen blanco, luego dicen negro y se quedan tan a gustos. De hecho, el señor Zawas utiliza una palabra muy curiosa. Él dice que es un cambio de opinión debido a una controversia. Ya ves tú, ¿controversia dónde? Pero vamos a continuar. Bueno, el señor Zawas, y os cuento, es el que ha hecho que en el Museo del Cairo desaparezcan esos objetos extraños atribuidos a los egipcios, como puedan ser los vasos de diorita, imposibles de ser tallados por los egipcios debido a la dureza de la diorita, donde se encuentran esos famosos aviones diseñados por los egipcios, unos aviones que decían que eran juguetes y tenían exactamente la misma forma y la aviónica de la forma de ala delta y con su timón y todo, que un avión convencional actual a reacción. Como que ese diseño ya viniese de muy antiguo. En ese museo todo ese tipo de cuestiones se han retirado también otro tipo de artefactos que parece que hace imposible que sean los propios egipcios los que construyeron las grandes obras faraónicas, entre otras muchas cuestiones. Todo aquello que podía demostrar que los egipcios no hicieron o construyeron sus grandes obras ha sido literalmente retirado del Museo del Cairo por el señor Zawas. Bien, vamos a continuar. La controversia que mostró el señor Collin al sugerir que debajo o que continuando estas cuevas se acercaban a la zona de las pirámides, justo en la ubicación donde presuntamente apareció o se dice que debe estar el fundador de Egipto, que no es otro más que Hermes. Bueno, pues al parecer el señor Collins ha mostrado públicamente una serie de pruebas que efectivamente demuestran que debajo de la Esfinge se esconde la cámara que almacena los famosos registros de los que hablaba Edgar Cayce. Pues sí, ahí están esos registros históricos, y no os asustéis, porque es que en la actualidad nuestra cultura lo está haciendo con las famosas cápsulas del tiempo que se esconden en ciertos lugares, para evocar o recordar cómo era esa civilización hace 100, 200 años, hace 50 años. Las cápsulas del tiempo, pues es lo mismo, la misma técnica de cápsula del tiempo colocada o situada debajo de la Esfinge. ¿Pero por qué está encubriendo todo esto el gobierno de Egipto? ¿Por qué a la cabeza del señor Zawas está encubriendo la existencia de dicha cámara? Bueno, pues esto es muy sencillo. Esta cámara podría demostrar que no fueron los egipcios los constructores de las grandes obras faraónicas, que no fue el país, los habitantes de Egipto los que construyeron todo aquello, que fue una antigua civilización posiblemente vinculada a la Atlántida, como reveló Edgar Cayce. Para el gobierno egipcio, y fijaos este tema porque es importante, rechazar la idea de que las mayores obras arquitectónicas no fueron construidas por ellos es algo muy duro. Es como decirle a los franceses que la Torre Eiffel no ha sido construida por ellos. Pues lo mismo. Para ellos es muy duro admitir que muy posiblemente esas grandes obras no fueron construidas por su pueblo. Es un golpe a lo que podríamos denominar el nacionalismo egipcio, o afectaría al propio orgullo de los egipcios, quienes se sienten orgullosos de haber hecho la mayor construcción jamás creada por parte de la humanidad, y de eso hace miles y miles de años, cuando en realidad no es así, y así lo demostraría la famosa cámara de los registros que se encuentra debajo de la Esfinge. Con lo cual vemos que existen intereses en mantener oculta esa cámara, que muy posiblemente exista según los datos aportados por el señor Collin y los datos aportados a través de trance psíquico por Edgar Cayce, del que hemos hablado antes. Bien, y no quiero dilatarlo más, podéis sacar vuestras propias conclusiones. Al final nos damos cuenta que la verdad es secuestrada, cogida y escondida, y tenemos que desvelarla o revelarla a través de pequeñas fisuras en ese bloque de hormigón que intentan poner delante nuestro. Y esto no solo ocurre en este punto, sino en otros muchos o en todos, literalmente hablando. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma.
Hasta pronto.